Hola, muy buenos días, familia Fusion. Es un honor estar aquí con ustedes, iniciando este capuchino. Así que es momento, vamos a dar los segundos reglamentarios para que le puedas decir a todo tu equipo que se conecte, porque hoy quiero compartir una historia que probablemente puede conectar a alguien de tu organización, puede dejar un mensaje que pueda llevar a una persona a salir de un adormecimiento o de un momento temporal de estancamiento. Así que quiero que te conectes y mientras te conectas te vas preparando tu bebida favorita y mientras te preparas tu bebida favorita, pues también vas escribiendo desde qué plaza, desde qué país, desde qué ciudad te estás conectando ahí en los comentarios. Te voy a leer. Listo, aquí los voy leyendo. Excelente, qué bonito. Siguen aumentando, ya van 100. Vamos pasando. Presente, Tarapoto, Perú. Súper. Lima, espectacular. Perú, amo Perú. Soy peruano adoptivo. Tengo un hijo casi peruano. Eh, eh, David, no, mi hermano, ya se me siente el paisa. Llevo ya casi 2 años viviendo en esta tierra. Ahorita hablo más paisa. un, un cantante dice, o sea, un poquito de paisa, un poquito de costeño. Muy bien, excelente. Medellín presente, excelente. Argentina, qué bonito, Argentina. Excelente, vamos creciendo, 180. Vamos llegando a las 200 personas para iniciar. Mi querida MyFire desde Santa Marta, gracias, saludos. Está Bucaramanga presente, Caro, qué bueno que estés por acá. Manizales, hace poco estuve en esta tierra hermosa capacitando, qué bonito, presentando la oportunidad. Listo, bueno, vamos casi llegando a las 300 personas, pero como el tiempo es muy valioso, vamos a iniciar. Te voy a compartir la presentación que he preparado para ti. Y como le decía hace un momento aquí al equipo de producción, voy a contar la historia que no se ha contado. Muchos de ustedes, digamos, los que han tenido la oportunidad de escuchar mi historia, conocen de un punto hasta acá, desde este punto hasta el diamante, pero hay otra parte que estaba guardando hasta este momento para que se conociera y desde esa historia transmitirte aprendizajes que puedan servirte para llevar tu negocio a un siguiente nivel. Mi objetivo principal hoy es servirte, entregarte mi corazón, mi servicio y que desde allí eh, podamos llevar este mensaje a muchas familias. Así que empecemos. Bueno, ya se va viendo la presentación y bueno, aquí este mensaje, el solo título empieza a darte spoiler de lo que va a ser este momento. Vamos a mirar cronómetro. Iniciamos. A prueba de fuego. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué te voy a dar un mensaje de cómo forjar un diamante en medio de las pruebas? Y desde ahí ya quiero que te empieces a conectar conmigo en esta película de este mensaje de por qué el fuego está en esta presentación que te voy a compartir el día de hoy. ¿Ok? Y hoy tengo un objetivo claro, como te decía, quiero llevarte conmigo en estos dos escenarios. ¿Por qué? Porque aunque no todos lo saben, muchos conocen de mi mundo corporativo hacia acá, pero durante muchos años me dediqué a salvarle la vida a personas que estaban en situación de riesgo. Después de muchos años dedicado al servicio voluntario, la mayoría de las veces, me dediqué a enseñarle a otras personas cómo salvar vidas. Hoy, en esta profesión en la que tú y yo estamos, hoy me dedico a lo mismo, solo que las personas a las que hoy estoy ayudando no saben el riesgo en el que se encuentran. Igual en ambos casos, tanto en la actividad del rescate, el salvamento, la actividad bomberil, como nuestra actividad como emprendedores y empresarios Fusion, en ambos casos tenemos un solo objetivo que es salvar vidas, salvar vidas. Así que te quiero contar un poco de mí, de dónde vengo. Yo nazco en esta
hermosa ciudad paradisiaca que está en la imagen superior, que se llama Santa Marta, en la costa norte de Colombia, muy conocida por personajes que ha dado esta tierra, como Carlos Vives, como a los amantes del fútbol, el Pío Valderrama. De hecho, yo nazco en esta ciudad y crezco en este barrio que está allí, que se llama Pescadito, no es Pescadito, es Pescadito, una ciudad con historia, un barrio con historia, con trascendencia, un barrio popular. Y ahí aprendí ciertas cosas. Sin embargo, cuando era muy niño, antes de los 2 años, por temas de seguridad, a mí mi familia me lleva a vivir a la ciudad de Manizales, de donde es mi mamá y toda mi ascendencia. Es decir, yo nazco en Santa Marta, pero mi ascendencia es de esta ciudad del eje cafetero y crezco en esta ciudad, pero siendo muy niño ocurre algo que marca mi vida por primera vez y es eh, la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Fue una tragedia que muchos escucharon en noticias, bueno, los que son un poco mayorcitos de edad, vivieron, algunos vivimos esta historia. Para mí fue sencillo, yo vivía en la ciudad que da al lado de un volcán nevado, el volcán hace erupción, se derrite el hielo del nevado. Gracias a Dios para nosotros, la avalancha corre hacia el otro lado de la colina y desaparece un municipio llamado Armero, mueren miles de personas, fue una tragedia nacional, pero esto despertó algo en mí y es el sentido de la vida, el ver estas situaciones desde tan pequeñito me marcan tanto que de alguna manera inician una carrera dentro de mí de lo que sería mi vocación, de lo que sería mi pasión más adelante. En el tema familiar, bueno, yo siempre cuento esta historia jocosamente. Mi papá era una persona experta en herencias, así que le dijo a mi mamá, ahí se lo dejo y se fue. Y yo fui criado por dos personas, por mi mamá, que tuvo que asumir el rol de papá, e ir a la calle, trabajar, tener muchos emprendimientos, siempre fue emprendedora. Y mi tía, su hermana, quien fue quien me crió en la casa, ella trabajaba desde casa, así que de ellas aprendí el valor de guerrearse la vida, de la resiliencia, de avanzar, de no quedarte, de superar las adversidades. Pasamos diferentes momentos. Ya te puedes imaginar cuando eres de familia de emprendedores, tienes momentos donde todo está muy bien, hay momentos donde todo está muy mal. Y en estos ires y venires de la familia, volvemos a la ciudad de Santa Marta, a la tierra donde nací. Regreso de unos 16 años a esta ciudad y cuando regreso me conecto con esa primera pasión que fue el servicio voluntario, el servicio a la comunidad, el ayudar a otras personas, el salvar vidas. Realmente me dediqué a esto. Ahí en la foto superior estoy iniciando mis pasos de liderazgo en la Cruz Roja, donde fui director de operaciones, de socorrismo por varios años. Esa foto me llama mucho la atención porque estaba creando un programa que se llamaba Socorristas Universitarios. Yo estudiaba en esa universidad y estaba con el decano y otros directivos lanzando un programa donde yo creé ese grupo de socorristas que servíamos a la comunidad y a la universidad al tiempo. Luego paso a la actividad bomberil, donde pues descubro mucha pasión, sobre todo mucho servicio, pero también logré, digamos, de alguna manera apaciguar esa necesidad de adrenalina que está en las imágenes de abajo. Esto abajo no era laboral, era lo que hacía en mi tiempo libre. En mi tiempo libre me gustaba todo aquello que fuera extremo, buceo, rappel, canoping, escalada, en fin, otras cosas. Y digamos que esta fue mi juventud y fue muy divertida, pero en algún momento las cosas van cambiando y te hace responsable y tienes que pasar a ser productivo. Y como fui tan bueno en esto, me di cuenta que había una industria en el sector minero energético que pagaba muy bien por lo que yo sabía hacer muy bien. Así que entro a esta industria entro como entrenador de equipos de respuesta a emergencia empresarial y me hice muy bueno en el tema y una compañía específicamente que tenía una brigada empresarial de emergencias. Si yo la entreno durante un año, llevan a unas Olimpiadas y esta empresa ocupa el primer puesto, esa brigada que yo entreno. Y bueno, eso me abre una cantidad de caminos. Y esta pasión que tanto me encantaba, esto que tanto disfrutaba hacer, se convirtió posteriormente en mi siguiente nivel. Es decir, fui ascendiendo en esta compañía, llevo un nivel de supervisión, un mando medio dentro de esta empresa multinacional y cosas empezaron a pasar dentro de mí. Número uno, mis ingresos empezaron a crecer un poco más de lo que yo esperaba laboralmente.
mucho más de lo que yo esperaba. Yo en ese entonces ganaba 10 salarios mínimos y eso pues era muy por encima del promedio de mi ciudad donde yo vivía. Y eso me daba cierto estatus, ciertas condiciones, aunque no tuviera mucha educación financiera, vivía cómodo, me permitió obtener cosas, comprar algunas otras, y así me encuentra Fusion realmente, en ese momento donde todo estaba bien, y me encuentra, y lo primero que yo descubro en Fusion, adivina qué fue, el producto. Yo dije, ¿qué producto? Porque pues en estas compañías donde tú trabajas turnos de 14 horas, donde tienes que ir a una mina 14 días, definitivamente la energía es importante y yo consumía muchos energizantes de estos que llevan, te dan alas y te llevan al cielo y demás. Y de repente alguien me dice, hay una bebida energizante sin azúcar y viene del Perú. Y yo digo, increíble, quiero probar y probé el Vita, probé el Passion, probé el LOM, probé el HGH, qué producto tan bueno. Y esta persona me decía, mira, Elber, hay un negocio. Y yo decía, no, no, esto no es para mí. O sea, mírame, yo tengo un cargo dentro de esta compañía, yo ya he ascendido, ya yo soy quien elabora algunos documentos del sistema de gestión, yo tengo personal a cargo, tengo contratistas a cargo, no es para mí. Y yo me decía esta persona, pero hay un negocio, y yo no, no, véndeme el producto, véndeme el producto. Así que te quiero dejar el primer mensaje aquí es, si es que hoy en día tienes un cliente que aparenta estar muy bien, no dejes de hacerle seguimiento, porque a mí no me dejaron de hacer seguimiento y hubo algo que tuvo que marcar mi camino para yo decir, oye, definitivamente aquí hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque el detrás de cámaras, detrás de lo que la gente veía, mi situación era esta, tenía unos buenos ingresos, un poco por encima del promedio, pero no tenía educación financiera, no sabía qué era eso. Por lo cual, ¿qué hacía? Gastaba mucho dinero, me endeudaba muchísimo, me llené de tarjetas de crédito, me llené de créditos de cosas que no necesitaba. Mi salud dejó de ser una prioridad después de dedicarme a este mundo donde el entrenamiento físico era prioritario. Cada vez pasaba más tiempo detrás de un escritorio, detrás de un computador, en una reunión, visitando, digamos, proyectos industriales y de repente la salud dejó de ser prioridad y ya estaba en ese entonces pesando 116 kilos de peso. El tiempo no, no había, o sea, estaba en ese mundo en el que de pronto tú has estado, tal vez estás hoy, donde parecía ser que estar ocupado era sinónimo de éxito. Pues, o sea, mira, Elber, lo ocupado que está, seguro le va muy bien porque está muy ocupado. Esa era mi percepción del tiempo. No creía necesitar oportunidades, pero también había notado algo y es que mi progreso, mi avance en el mundo corporativo llegó hasta un techo donde ya era muy difícil subir. De hecho, para yo subir a mi siguiente nivel en esta compañía, tenía que esperar que mi jefe directo se muriera o se jubilara. Y pues le faltaban años para jubilación y no se tenía como ganas de morirse todavía. Así que faltarían muchos años para yo competir con otros compañeros y tener una posibilidad. Pero más allá de todo esto, y te coloco sueños, había olvidado mis sueños, había olvidado qué me gustaba hacer en la vida. Había olvidado que de niño soñé con viajar, soñé con salir del país, pero de repente el mundo me envolvió en esto y así estaba yo viviendo en una cómoda insatisfacción. ¿Por qué? Porque me llené de un miedo a perder lo que tenía. ¿Por qué? Porque la misma empresa te decía, pues aquí las puertas están abiertas. Muchas personas afuera anhelan el cargo que tú tienes. Y efectivamente así era. Entonces, eso me llevaba a no arriesgarme a buscar otra opción, sino seguir fiel en ese empleo que era mi única fuente de ingreso. ¿Qué pasó? Algunos despiertan por conciencia, otros despiertan por dolor, y el caso mío fue este. Junio del año 2013, los sindicatos que tiene esta compañía se unen y se lanzan a una huelga de trabajadores indefinida que legalmente en nuestro país podía demorar hasta 6 meses y de repente, de un día a otro, me llega el correo donde me dicen, ok, Elber, entramos en huelga, puede durar hasta 6 meses y durante ese tiempo no hay sueldo. ¿Qué quiere decir? No hay paga, no hay remuneración y de la noche a la mañana mi única fuente de ingresos desapareció. Y en ese momento entro en crisis, en ese momento me doy cuenta que mi carro todavía no era mío, que era del banco, que el apartamento que pagaba no era mío, que era del banco, y que
no tenía un ahorro, que no tenía un fondo para riesgos, para emergencias, que no sabía nada de educación financiera. Y en ese primer mes usé las tarjetas de crédito hasta donde ya no quedaba más. En el segundo mes empecé a llamar amigos a pedirles plata prestada y gracias a Dios en el tercer mes se levanta la huelga, regreso, no nos pagan los 3 meses y medio que estuvimos sin operar y yo entro con ese vacío de esos meses que no gané dinero, más el luego que ya traía de deudas que no era consciente que tenía y eso me lleva a decir, bueno, necesito una oportunidad. Y empecé a buscar y empecé a buscar y un día de estos, mientras estaba en la cabaña donde vivía tomándome un HGH, tengo una aha moment y digo, ¿qué tal si estos productos sí son? Porque al final el producto es bueno, lo he consumido. ¿Qué tal si realmente aquí hay un negocio? Y yo llamo a esta persona que era una distribuidora y yo le dije, preséntame a alguien que sepa del negocio, que me lo explique porque quiero escuchar. Ese día conocí a mi patrocinadora, que es Caterine Puente, y ese día llegó la oportunidad. Había encontrado mi plan B, porque yo buscaba era un plan B. Y cuando me hablan de todo lo que tenía Fusion, en aquel entonces decía, wow, es impresionante. Y yo le decía a Caterine, ¿puedo hacer esto en tiempo libre? Y me dijo, sí, puedo ganarme al menos 300, $400 en tiempo libre. Y me dijo, sí. Ok, así que ahí está la cara de felicidad de mi patrocinador, así como cuando patrocina a alguien que inmediatamente se afilia a un grupito de personas más. Y ahí estoy en mi carro viajando desde Santa Marta hasta Barranquilla, unas 2 horas de diferencia, a recoger mis productos y regresar con toda la emoción a abrir este mercado, a aperturar una ciudad nueva donde no existía nada, donde yo podía ser conquistador y representante de esta marca y eso salgo a hacer y me dicen lo que tienes que hacer es hacer un equipo. ¿Y qué inicié a hacer? Inicié esto exactamente lo que nos dicen que hay que hacer. El home meeting antes no era tan virtual, así que fue reunión tras reunión, reunión tras reunión, presentando el negocio un día sí, el otro también, al día siguiente también. Algunas veces se llenaban las salas de las casas, hay veces nos tocaba en la parte de afuera de la casa, en ocasiones, digamos, alquilamos un salón y llegaban 4 personas, en ocasiones se llenaba el salón y ese actuar una y otra vez me llevó a mis primeros resultados. Llegan mis primeros cheques, los que son nuevos, que están aquí conectados, dicen, ese cheque no es el de Fusion, sí, antes se veían así. Eh, unos $150, fueron mis primeros cheques semanales, ese equipo empezó a crecer, llegan esos logros, yo ahí estoy con uniforme de trabajo y viajando de Santa Marta a Barranquilla toda la semana, fui a ese reconocimiento de ese día de éxito, a recibir mi rango con uniforme y resulta que al día siguiente, perdón, al siguiente reconocimiento, me dicen, Elbert, te fue tan bien que te ganaste un viaje a Jamaica con todos los gastos pagos. Y yo no vine a buscar un viaje, yo vine a buscar un ingreso extra y Fusion me da un ingreso extra como el que yo necesitaba. Y ese viaje fue como un despertar, pero ¿cómo es posible? ¿Y qué hice, no? Hiciste esto y te lo ganaste. Y voy yo con toda la emoción porque siempre fui transparente en la empresa en la que trabajaba y le digo a mi jefe, jefe, me gané un viaje con todo pago para Jamaica en este mes. Te pido por favor un permiso no remunerado para ir al viaje y mi jefe me dijo, oh, qué bueno, te felicito, pero no tienes el permiso, no vas. Y por primera vez yo sentí una cadena que me anclaba a algo y que yo no me sentía libre. Disfrutaba tanto mi trabajo que no me daba cuenta de ciertas cosas. En ese momento tengo que tomar una decisión. Si movía cosas dentro de mi empleo para poder ir al viaje o si llamaba a mis líderes y les decía no voy al viaje por el viaje este que me gané. Adivinen qué pasó. No fue muy difícil tomar la decisión. Hablé por el jefe de mi jefe, hablé hasta con el gerente de la empresa y él me dijo, Elber, no hay problema, tú has sido un buen empleado, no sé qué pasa, eso lo resolvemos, tienes tu permiso. Y allá va Elber en septiembre del 2014 para Jamaica con todos los gastos pagos. Efectivamente, esa foto que ves ahí, donde tengo los 2 sobres en la piscina, en esa espectacular piscina, se lo envié a mis compañeros
de la instalación portuaria y yo le decía, mira, aquí a mí donde me tienen los polvitos mágicos, porque obvio me hicieron bullying, me decían, ahí viene el representante de los polvitos mágicos y todo esto que yo sé que a ti también te lo han dicho. Entonces, tomo esta decisión, pero cuando regreso, cuando se acaba la película, pasaron dos cosas y es que conocí personas en ese viaje porque yo me creía que me había ido bien, pero yo conozco personas de otros países, de Perú, de Ecuador, de Colombia inclusive, y yo veía que tenían resultados más grandes, pero sobre todo era que tenían ingresos similares a los que yo tenía, sumando mi empleo y mi ingreso adicional de Fusion, pero lo hacían en libertad. Y yo regreso a mi trabajo y veo esto, veo los problemas laborales, los temas si yo me trabajaba en un departamento que atendía emergencias, atender temas como derrames de carbón en el mar, un montón de temas legales. Pero del otro lado yo veía a mis hijos mayores que estaban así pequeños. Yo entré a Fusion siendo padre soltero y yo veía que mis hijos no los veía, que mis hijos yo los estaba viendo crecer en fotos, que a pesar de que vivíamos en la misma ciudad y que los podía ver todos los días, muchas noches llegaba a buscarlos y estaban dormidos. Así que eso me lleva a tomar un momento de conciencia y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? Tengo una oportunidad en mis manos, tengo este anclaje emocional con este empleo. Así que no fue muy difícil. Si te das cuenta, prácticamente un mes después de que llegué de mi bono viaje, presento mi carta de renuncia. No encontré la carta, pero encontré este correo donde los encargados de recursos humanos le decían a toda la empresa, él renunció, trabaja, hice 17 días de empalme, el cargo mío lo recibieron 3 personas y llegó el momento de venirnos full time. Y mi lógica era sencilla, si es que en tiempo libre construí un ingreso interesante, trabajando full time, esto tiene que ser la locura y voy a tener muchos resultados y me lanzo yo a tomar acción. Nos lanzamos a aperturar mercados en Santander, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Santa Marta seguía creciendo y todo se veía como muy bien, como que wow, esto efectivamente llegaron más rangos y con esos rangos llegaron reconocimientos, capacitaciones, invitaciones a capacitar en varias ciudades de Colombia, equipo más grande, primer bono auto, invitaciones a capacitar, a capacitar, a capacitar con esos grandes líderes que están hoy en día marcando la diferencia en el universo de Fusion. Yo estaba allí con ellos, pero de repente llegaron los viajes, tuve viajes espectaculares, no me perdí un bono viaje, no me perdí una cena de gala, no me perdía nada donde yo pudiera estar porque ese tema de los viajes me encantaba, pero había algo que no estaba bien, había algo que no estaba bien y hoy te lo quiero compartir. Primero, no tomé buenas decisiones financieras. Es decir, cuando tuve los dos ingresos, no tomé buenas decisiones financieras. Cuando salgo a estar solamente con Fusion, no tomé buenas decisiones financieras y de repente una deuda empezó a crecer y a crecer silenciosamente, a crecer silenciosamente. Pero finalmente el cheque daba como para cubrir estas situaciones y otras cosas seguían en deuda. Segundo error, tenía un deficiente sistema de duplicación, tenía mucha fuerza productiva, hacíamos mucho, afiliábamos mucho, hacíamos muchas presentaciones, pero no me dupliqué muy bien en las personas que trabajan conmigo. Y esa duplicación acompañada de grietas en mi propio liderazgo empezaron a generar una serie de conflictos, llegan en un momento de la historia, llegan otros negocios al ecosistema de nuestra industria, llegan las criptomonedas, llegan otros negocios y de repente el 70% de mi equipo se fue. Se fue a buscar otros negocios, se fue a buscar otros emprendimientos, simplemente se cansaron y no llegaron y, y no existía ProLab por si acaso, o sea, estoy hablándote en un pre-ProLab y eso empezó a generar muy bajos ingresos, los ingresos empezaron a bajar, a bajar, a bajar progresivamente. Esas situaciones no tan bien familiares generaron, pero esas situaciones financieras generaron un caos familiar. ¿Por qué? Porque ahí abajo te coloco, llega la culpa, llega la derrota, llega el dolor, llega lo más peligroso y es la duda. Me volví a preguntar
¿será que yo sí sirvo para esto? ¿Será que este negocio sí es? Pero yo veía a otras personas que les iba bien. De pronto soy yo el que no sirve para la oportunidad. De pronto Fusion es un buen ingreso extra, pero no es para dedicarse a 100% a esto. Y esa duda me lleva a tomar una decisión y le digo a mi esposa, ya conseguí esposa en Fusion, ahora les cuento la historia, y de repente le digo a mi esposa, bueno, quédate con el negocio, lo vas manejando, tú vas haciendo ciertas actividades y yo salgo a buscar un ingreso fuerte que sí nos permita vivir en una calidad de vida que nos gustaba vivir. Y yo desempolvo una empresa que había creado muchos años atrás, esta empresa, Seguridad, Fuego y Rescate, en inglés obviamente para que suene más internacional, Safety, Fire and Rescue, y empiezo a obtener clientes y de entre esos clientes sale una oportunidad, tenía las relaciones en el gremio, así que con las relaciones me voy con la aseguradora de esta multinacional y me consigo un contratico de 397 millones de pesos, unos 132.000 dólares al año. Ese contrato de asesoría me permitía vivir mejor que cuando era empleado. O sea que yo me lanzo de cabezas y le digo, bueno, este es el ingreso fuerte, este es el ingreso de verdad. Digo a mi esposa, ocúpate tú de Fusion ahí por laditos, lo que pasa está bien. Y me lanzo con toda y me meto de cabeza nuevamente a la industria. Eh, pero hay veces Dios tiene planes diferentes para ti. Y esos planes diferentes en ocasiones llegan con dolor. Así que mi contacto dentro de esta compañía, el administrador del contrato, llamémoslo así, mi padrino dentro de este proyecto, el que me presentó, el que hizo todo el lobby para poder que yo estuviera allí beneficiándose, un gran ser humano, de repente tuvo problemas laborales y él sale de esta compañía. Y cuando sale de esta compañía, el nuevo gerente llega y un contrato de 132.000 dólares, es un contrato muy atractivo, y le dice al equipo directivo, ok, vamos a reestructurar el presupuesto y Elber y su empresa de seguridad, fuego y rescate, si sabe contar, no cuente más con este contrato porque hasta aquí llega. Y tan solo con 4 meses de ejecución me cancelan el contrato. Un contrato en el que yo me endeudé con bancos para poder invertir en equipos, en costos operativos de inicio, en pago de nómina, porque tenía un equipo que tenía que trabajaba conmigo y de repente ese contrato queda cancelado. Y otra vez está Elber con las manos cruzadas, mirando qué iba a hacer. Y digo, bueno, acuérdate que tienes Fusion. Yo sé que por ahí llega algo a la cuenta. Y voy yo y efectivamente el ingreso se había reducido aún más. Pero más allá de la cantidad del cheque que me seguía llegando de Fusion, yo dije, este negocio es demasiado bondadoso. ¿Cómo es posible que yo me he desconectado por tanto tiempo de Fusion y Fusion me seguía pagando? Que lo que construí en algún momento, aún con ciertas dificultades, dejó de seguir llegando. Así que llegan los retos, llega un plan PROLEC que no entendía, se mete una pandemia que cambió totalmente la forma de hacer el negocio, me tocó reinterpretar esto y no fue tan sencillo y mi economía tocó fondo. Los dos carros, el mío y el de mi esposa, terminaron embargados, el mío embargado y en el proceso de embargo se lo roban. Cambio de vivir en un condominio a vivir en una casita pequeña, incómodas. Mi suegra nos dice, Herbert, bueno, yo les presto esa moto para que ustedes se movilicen y después de ser el empresario, después de ser el empleado de la multinacional, andamos en esa motico llevando a nuestros hijos al colegio, descargando aplicaciones para saber qué banco me estaba llamando y no contestarle. Y en ese momento me reconecté con lo que he aprendido cuando fui bombero activo. Decir un basta, dejar de ponerme excusas, entender que tenía un gran proyecto enfrente y entender que las caídas no son el fin, son el filtro. Me tocó aceptar, reinterpretar, reajustar mi estrategia y entender esto que te regalo a ti, que el proceso incomoda, pero es el que te forma, que la presión cansa, pero te purifica y que las caídas duelen, pero definen realmente quién eres. Así que volvemos a empezar, me reconecto con mi porqué, mi familia, esta familia grande de 5 hijos, imagínate un tamaño de esta familia, una familia
que requería una figura proveedora, presente, activa, ganadora, no derrotada. Y en ese momento entiendo esto, que todos dicen o todos quieren llegar a su siguiente nivel, pero la mayoría no están dispuestos a desarrollarse a sí mismos y por ende no están dispuestos a enfrentar los desafíos del crecimiento. Desafíos como los juicios familiares, los prejuicios sociales, tu propio ego. Y para mi ego lo más difícil fue llegar a vender el producto, es decir, sí vendo productos Fusion, sí soy distribuidor de Fusion, sí te toco la puerta, sí trabajé en esta compañía, sí tuve una empresa, pero ahora trabajo con mucho orgullo en la distribución de estos productos. De nuevo me lanzo a la cancha, de luego hacer los eventos. Me encanta esta publicación que hice porque vine a Medellín de paseo y declaré que esta era la tierra prometida y dije, aquí vamos a construir, aquí vamos a crecer. Y en ese momento, cuando estaba tomando fuerza, llega la prueba más difícil de mi vida. Fallece mi madre y no quiero conectarte con dolor, quiero conectarte con, porque es muy doloroso, pero quiero conectarte con el aprendizaje, que muchas veces queremos tener tiempo hasta que ya no lo hay. Y mi madre pues tuvo unos últimos años buenos, cómodos, digamos que no tuvo dificultades, pero yo le quise dar más. Y el tiempo mío no era el que estaba contando, el tiempo de ella se acabó. Y por esa razón fue bastante difícil reinterpretar este momento e impulsarme a seguir, a entender que el éxito está después de las pruebas, que lo fácil seduce, pero no transforma, que el carácter no se forja en la comodidad y que justo detrás de esas pruebas es donde se esconde la verdadera realización, la que dura en el tiempo. Así que salí a organizar mi vida, empecé a poner mi casa en orden, me caso con mi esposa, que no era mi esposa, llevamos 9 años, pero no estamos casados. Le di el matrimonio de sus sueños que pagó Fusion completamente. Y no estaba en diamante. Estamos reconectando con el negocio, pusimos la casa en orden, nos lanzamos a tener los primeros resultados y reinicio mi negocio en el Alumbra del 2023. Ahí estábamos, esas personas que ves allí no son mis socios, solo la gente, una socia, mi esposa, porque tenía que ir conmigo, y entre los tres nos lanzamos a reiniciar este negocio con fuerza. Me reconecté con mi pasión, dije, yo tengo que servir a la comunidad, esto me da energía, me da fuerza, me reincorporo nuevamente como voluntario del Cuerpo de Bomberos de mi ciudad, donde actualmente viajo todos los meses a trabajar 1 o 2 días de servicio a la comunidad y empiezan a llegar los resultados, llega el Elite, mi esposa llega con su Premier, esto genera unas nuevas posibilidades y entendí un segundo mensaje que te quiero dejar hoy es que para avanzar tienes que rodearte de personas que te incomoden, no de seguidores que te aplaudan, de personas que te incomoden y es ahí donde tengo que agradecer a mis co-creadores, a mi familia, a estas dos personas maravillosas, Cate Puente, mi patrocinadora, José Iglesias, mi gran mentor, que me dieron la mano y que me abrazaron y que no me dejaron caer en los momentos difíciles y sobre todo también a mentores. Tengo que agradecerle a muchas personas, muchos diamantes aquí me han dado la mano, pero estas tres personas son muy importantes, a César, porque cuando planifiqué el diamante, él me exploró la oficina virtual, me dio mensajes muy sabios, pero desde el día número 1 alguien me regaló un audio que se llamaba Bronce, reescribe tu libertad. Y ese audio empezó a marcar para mí entender este negocio. Margarita, que es nuestra madre, que nos ha acogido, que nos ha guiado en todo momento. Obviamente al gran maestro Edson Ortiz, que ha sido un gran mentor. Cada sabiduría, cada mensaje han construido lo que hemos podido llevar a cabo y entender que ese liderazgo, esa prueba de fuego, entender que es en las dificultades son para purificarte, para revelar tu autenticidad y llega el crecimiento del 2024, del 23 al 24, crecimos un 135%, hace siguiente alumbra llegamos con 38 personas, llegamos al año, este año con 56 personas, las bendiciones llegaron, volvieron los bonos viajes, pero sobre todo volvió nuestro estilo de vida. Hoy en día vivimos en esta hermosa ciudad con una vista hermosa. Guardo la moto que nos dio nuestra suegra para recordar de dónde venimos. Hoy en día pues conducimos un mejor carro que compramos gracias a los ingresos de Fusion y todo empezó a cambiar. Y esas bendiciones no se logran solas, se logran con un equipo. Y ese equipo, este equipo se logra cuando tú preparas a tu equipo para el camino, no cuando tú quieres preparar el camino para tu equipo.
No tienes que hacerlos débiles, tienes que hacerlos fuertes. No los trates como un rebaño de corderos, trátalos como ganadores, porque eso es lo que son. Y este equipo, estos son nuestros guerreros. Ahí está nuestra Glory, que fue nuestra primera campeona que se sumó a este movimiento con nosotros. Hoy en día es Premier, todos los líderes de la organización. Ya voy acelerando porque el tiempo se me pasó, pero quiero terminar esta historia diciéndote, si tienes un porqué, lo tienes todo. Encuentra cuál es tu porqué. Encuentra qué te mueve a hacer las cosas, porque ese es el combustible, eso es lo que llena tu corazón para salir a hacer día a día cada una de estas acciones. Y te dejo con esta frase para finalizar. Los líderes no son muy diferentes que los bomberos, son igual que los bomberos. No esperan un reconocimiento, se preparan para ser los mejores y están dispuestos a entregar su vida en el cumplimiento de su deber. Hoy, como te dije en el inicio de la presentación, salvamos vidas desde otro punto de vista, conectando personas con la libertad, con la abundancia, con la salud verdadera y con este movimiento que Álvaro y Silvia han creado para nosotros. Gracias enormes a ellos, a todo el liderazgo, y esa es esta historia que te quería compartir. Espero que tengas un feliz resto de día y que tengas el mejor de los cierres en este periodo 9. Bendiciones. Chao, chao.